clase. Adelante, les invitamos a abrir sus cámaras. Muchas gracias, Leti. Qué gusto de saludar a todos los hermanos, saludando también a hermana Estrella ahí que nos envía un saludo especialmente. Siempre es un agrado el compartir juntos, el meditar juntos, el aprender juntos. Y quiero enfatizar eso de juntos para que animándoles también a que durante el desarrollo de estas 6 semanas que nos vamos a estar viendo, estemos participando. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Yo le voy a agradecer que comentarios y preguntas, hay 3 maneras de hacerlo, que lo pueda hacer en el chat acá de la reunión mientras usted se está desarrollando. Tiene una idea, una pregunta o algo, le sugiero tener algo donde anotar también, una libreta, un cuaderno, algo, y ahí anotarlo y anotarlo así como está en el hermano Ociel, anotarlo ahí en el chat de la reunión, la pregunta, el comentario, todas las preguntas, todos los comentarios que puedan haber. Por favor, no se contenga de nada, ¿verdad? Obviamente que sean referente a los temas que tengan relación y que o directamente o de una manera indirecta con el tema que estamos desarrollando, que son las cartas generales. Ahí hay mucho, muchísimo, muchísimo de qué hablar, ya nos vamos a enterar de eso. Entonces, por favor, ahí llene el chat de preguntas, ¿verdad? Si alguna vez nos ha ocurrido, es algo lindo también, eso es, aprendemos mucho. Si tomamos un buen tiempo de la clase respondiendo preguntas, está bien, para mí está bien. Así que por favor, no se contenga de hacer preguntas y comentarios. Luego, también hay un espacio en el campus bíblico de preguntas al profesor. Ahí puede escribir también, ahí ponga ahí sus discursos y testamentos, ¿verdad? No, no hay ningún problema. Obviamente esa comunicación no es tan inmediata en el campus Virgo, pero también es importante que usted pueda interactuar con el campus bíblico a través de estas opciones o herramientas. Y la otra es que justo antes, como tenemos más o menos 2 horas, un poquito menos de 2 horas, vamos a avanzar unos 45 minutos, luego yo me voy a detener y vamos a conversar, así como estamos ahora aquí, con las cámaras abiertas, y vamos a pedir por favor que nos den la oportunidad de que los hermanos puedan abrir y cerrar su micrófono a discreción. Vamos a tratar de hacerlo en orden, dando espacio para que todos los hermanos participen o los que quieran participar. Y ahí la consideración que debemos tener es que no tomemos mucho tiempo, sino que vayamos al punto que queremos abordar, ¿verdad? Para que seamos más directos, y eso nos le da chance a que puedan haber más participaciones. Entonces, yo tengo, hermano, una pregunta y unos segundos ya hice la pregunta, voy directo. O un comentario, un aporte, yo leí, yo investigué, por aquí dice, por allá dice, tal cosa, ¿no? De los temas que estamos tratando. Yo pienso, yo siento, yo he escuchado, bla, bla, bla. Pero igual en nuestras participaciones con micrófono abierto y aquí en cámara, al puro grano, ¿verdad? Al vivísimo grano ahí para no tomar tiempo. A veces, a mí me ocurre mucho, ¿no? Que hacemos como muchos preámbulos, ¿verdad? Ese tema. Y también, pues, en el programa del curso y en el campus bíblico, ahí van a estar mis contactos, el correo, el teléfono, y pueden escribirme personalmente, directamente, si así también lo quieren hacer. Así lo quieren hacer. En mi opinión, las prioridades serían poner sus comentarios en el chat, porque eso queda registrado también en la grabación de la clase, escribir en el campus bíblico, y por supuesto es lindo siempre conversar, digamos, a micrófono abierto y con cámara en los espacios que tenemos en el intermedio. Igual al final tenemos también unos minutos para, antes de concluir la clase, hacer una última ronda de comentarios y preguntas. Comentarios y preguntas. Eso. Luego en la clase, como el curso es de cartas generales, la tarea
la tarea específicamente es la lectura de las cartas generales, ¿verdad? Por ahí en el programa del curso, por ahí lo verá. De las cartas generales y de todo lo que tiene que ver con la Biblia se ha escrito miles y miles y miles, ya a esta altura serían millones de páginas, ríos de tinta de todo lo que tiene que ver con la Biblia. Pero yo, en mi experiencia como profesor de seminarios, institutos bíblicos, universidades, esos últimos años me di cuenta de que a los estudiantes se les pedía que leyeran libros y leían los libros porque era tarea de la clase, pero no leían la Biblia. Y cuando uno hacía preguntas, y eso recién me ocurrió hace unos meses que estábamos nuevamente en un curso de Apocalipsis y yo estuve haciendo preguntas de Apocalipsis, no las podían responder los hermanos. Y eran, no sé, un 60% de ese grupo, era un grupo como de unas 40 personas, pero de esas 40 personas, en una clase, aquí en mi país, yo vivo en Guatemala, era una clase así presencial, la mayoría de ese grupo no habían leído Apocalipsis. Entonces no conocían el libro de Apocalipsis. Y esa paradoja ya la descubrí hace algunos años, entonces y cambié el orden ahí de las lecturas. Hay lecturas de autores que son interesantes, ¿verdad? Porque hay investigaciones, descubrimientos, análisis, arqueología y muchas cosas que giran alrededor de la Biblia, que es importante que lo sepamos, pero aún más importante es que conozcamos el texto bíblico, el texto bíblico. En el extremo, si pusiéramos esas cosas en el extremo, pues sería preferible que ignoráramos todas las investigaciones y todos los descubrimientos y toda la arqueología, pero que supiéramos bien lo del Nuevo Testamento, lo de la Biblia, lo que tiene que ver con la Biblia. Eso es en un caso extremo. En un punto medio ideal, que nosotros seamos excelentes, y aquí hay que llegar al nivel de expertos y profundo conocimiento del texto bíblico. Hay una expresión en la Reina Valera, creo que es la Reina Valera, cuando habla de Apolos, en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan Apolos, aquel discípulo que lo encontró Priscila y Aquila y que no tenía muy bien, así como muy bien delineada la doctrina de Cristo? Pero cuando la primera vez que se dice de Apolos, hay una descripción sencilla, muy breve, pero muy, muy fuerte que se dice de él. Dice que era poderoso en las escrituras, era Apolos. Poderoso en las escrituras. Cuando Apolos hablaba de la Biblia, rugía como un león imponente. ¡Guau! Hablaba de las escrituras. Y nosotros, como un gatito, miau, ¿verdad? Inspiramos ternura. No, ignorar las escrituras no inspira ternura, inspira dolor, ¿verdad? Vergüenza, indignación. Eso debe sentir el cristiano luego de unos años y que ignora las escrituras, ¿verdad? Eso se debe sentir. Y como estamos lejos, no hay forma que me alcancen ahí para si alguien quisiera ahí atentar contra mi integridad física, ¿verdad? Puede poner ahí carita enojada en el chat. Está bien, póngala. Pero hoy tengo que decirle, ¿no? Es una vergüenza a estas alturas de nuestra vida cristiana que no sepamos las escrituras. Entonces, en este curso vamos a leer las escrituras. Hay que leer las cartas, ¿verdad? Si usted ya las leyó, enhorabuena, felicitaciones, vuélvala a leer. Tome una nota mientras esté leyendo. Y pues hay que leerlas, hay que saber qué dice la Biblia. La Biblia dice, y esa frase la debemos citar nosotros con autoridad. Si yo digo la Biblia dice, es porque la Biblia dice. La Biblia dice. ¿Recuerdan? Y aquí ahora termino esa exhortación inicial. ¿Se recuerdan el duelo, el desafío entre Jesús y el diablo? Como aquellas películas del viejo oeste de los Estados Unidos. ¿Se recuerdan el pueblo de una sola calle y en el extremo de cada calle había un pistolero, así con las manos así, y una música tensa, ¿verdad? Porque iba a haber un duelo ahí de armas y esos pistoleros con una puntería, pero impresionante, ¿verdad? Estaban los dos pistoleros en el extremo del pueblo. Así estaba Satanás con el Señor en el desierto, en Mateo 4, los evangelios que narran la tentación de Cristo en el desierto. Y Satanás soltó el primer disparo,
si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor devolvió con escrito está, escrito está. Y hace ya algunos años yo oí una predicación de eso y por eso quedó en mi corazón. Para cada tentación de Satanás hay un escrito está. Para cada tentación, sin excepción. El problema es que vienen las tentaciones y nosotros no conocemos la Biblia. Entonces no sabemos cuál es el escrito está para la tentación. Para las tentaciones carnales hay un escrito está. Para las tentaciones de odio hay un escrito está. Para las tentaciones de la avaricia hay un escrito está. Para las tentaciones del chisme, el egoísmo, la envidia, el orgullo, la prepotencia, la soberbia, la arrogancia, hay un escrito está. Para las tentaciones de herejía, blasfemia, sectarismo y todas esas, hay un escrito está. Para las tentaciones de la mentira, el engaño, el rumor, el falso testimonio, todo eso hay un escrito está. Para las tentaciones de robar y hay un escrito está. El problema es que no sabemos. Entonces, las tentaciones nos arrasan, ¿verdad? Ahí. Por eso el énfasis en el tema de las escrituras. Yo voy a quedar satisfecho al finalizar este curso si no tenemos en mente los autores que han escrito acerca del Nuevo Testamento, ¿verdad? Si no sabemos del nombre de, no sé, se me ocurren ahorita algunos de los clásicos, ¿verdad? Bultmann, Kuhlmann, Joaquín Jeremías, Moltmann, los grandes teólogos alemanes, suizos, holandeses o franceses, los grandes teólogos, Luis Schockel, de españoles o los teólogos de los últimos 100 años de los Estados Unidos, ¿verdad? Si no conocemos esos nombres y no conocemos su literatura, no me preocupo, ¿verdad? Aunque es bueno conocerla, pero no me preocuparía. Me preocuparía y me quedaría como profesor con un muy mal sabor de boca que al finalizar este curso no conozcamos las cartas. Eso sí me preocuparía mucho, 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 ¿verdad? Entonces, la tarea del curso es leer las cartas, ¿ok? Bueno, luego de este breve exhortio, ¿verdad? Que hace, ¿saben que la Biblia del Oso tiene una exhortación así inicial? Casiodoro de Reina tiene una exhortación para la gente que lee su Biblia, está en latín, pero hay traducciones de la introducción que hace Casiodoro de Reina a la Biblia del Oso. Más o menos en ese sentido también, que es importante que nosotros la tengamos. Muy bien, entonces voy a compartir aquí mi pantalla para iniciar con el curso que nos estamos nosotros proponiendo de cartas generales. Es el curso que vamos nosotros a tener este día, el curso de cartas generales. Igual le animo, como le decía, a escribir ahí en el chat sus comentarios y preguntas y luego cuando nos detengamos, pues ahí vamos a conversar y a tratar de resolverla. Si hay una pregunta que no podemos resolverla aquí en este momento, pues nos queda inmediatamente como una tarea ahí de investigación. Este día, esta primera reunión, vamos a hablar de la introducción a las cartas generales, presentando las cartas generales y también vamos a ver ya la primera parte de la carta a los hebreos, la primera parte de la carta a los hebreos. Las cartas generales. Y en cada una de estas 6 sesiones vamos a iniciar con una lectura proveniente de una de estas cartas generales. Por ejemplo, la lectura del día de hoy. Dice el apóstol Pedro, esta es segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 15. Bueno, un extracto de esta porción. Dice, mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. También debo esforzarme para que después de mi partida, ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Esa es la motivación de Pedro al momento de escribir a los hermanos las cartas que él les escribe. Ya estaremos conversando de las interioridades de las cartas de Pedro. El deseo de que los hermanos tuvieran el conocimiento y fueran consolidados en la fe. Fueran consolidados en la fe. Bueno,
Siempre tendremos como tarea semanal lo que les decía, leer la carta que estudiaremos en la clase siguiente. Para la siguiente semana tendremos que haber leído ya la carta a los hebreos. Son 13 capítulos que no son largos, es una carta intensa, es una carta, por un momento será así como, si es la primera vez que la hemos leído o la hemos leído hace ya algún tiempo, puede ser que sea una carta así como muy densa y que nos va a costar un poquito masticarla. Está bien, ¿verdad? No la tenemos que entender, no la tenemos que aprender de memoria, pero sí la tenemos que leer. Leerla, creo que durante la semana nos dará tiempo de leerla varias veces y si es posible para cada uno leerla en diferentes versiones de la Biblia. Mm, haga una lectura de corrido. Si mientras está leyendo tiene algún interés, apúntelo, pero termine de leer la carta. No se quede atrapado, porque eso me pasa, por lo menos me pasa a mí, que estoy leyendo algo y me quedo atrapado en un párrafo y ahí yo quiero agotar eso. Ya aprendí también a que primero hago toda la lectura y luego regreso a esas partes de mayor interés para completar la lectura, porque muchas veces hago esa lectura y encuentro un párrafo y quiero resolver ese párrafo y resulta que unos capítulos más adelante, unas páginas más adelante, está la respuesta que necesito. La respuesta que necesito. Entonces, haga la lectura completa, empieza en el capítulo 1, termina en el capítulo 13 de Hebreos. Y si va encontrando cosas de interés, vaya anotándolas y luego regresa a esos puntos para tratar de ampliar ahí la investigación, ahondar en la lectura y cosas como esas. Pero hay que leer la carta completa, la carta completa. Esa es la tarea de la semana. Muy bien, las cartas, supongo que han tenido ya algunos otros cursos o alguna idea de cuál era el tema de las cartas en el contexto del mundo del Nuevo Testamento, particularmente del siglo primero. Ya estamos en un periodo histórico interesante donde el mundo se había desarrollado, digamos, cada imperio que gobernó esta parte del mundo, pues aquí hay un mapa donde se extiende el mundo helenístico, que es el mundo del primer siglo, pero está dominado este mundo por el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano es el que está en acción en el Nuevo Testamento, es el que domina el mundo en el Nuevo Testamento, pero no siempre fue así. Antes del Imperio Romano habían pasado los griegos, y antes de los griegos habían estado los persas, estoy hacia atrás, y antes de los persas habían estado los medo-persas, se habían compartido, antes del imperio medo-persa estaban los babilonios, y antes de los babilonios habían estado los sirios, y antes de los asirios estaban, bueno, antes de los asirios pues estaban diferentes naciones que ejercían poder, influencia y gobierno en diferentes partes, como por ejemplo los etíopes y los egipcios en la vertiente del Nilo hacia el sur, digamos ya en lo que hoy conocemos como África. Y otras naciones, ¿no? Las tribus inicialmente pequeñas de lo que forman hoy, bueno, lo que después llegaron a formar el imperio griego, los occidentales serían pues, los griegos y los europeos, que no eran conocidos como europeos en aquel entonces, y así. Entonces, cada imperio fue dejando un aporte, fue dejando un vestigio y el mundo se fue construyendo. Cuando los romanos llegan a tomar el control, unos 200 años antes de Cristo, más o menos, un poquito entre 200 y 150 años antes de Cristo, encuentran un mundo ya con cierta estructura que en un movimiento muy sabio, muy hábil, muy astuto, los romanos no lo destruyeron, sino que aprovecharon las virtudes de esas estructuras que otros imperios habían dejado. Y me refiero no solo a estructuras físicas como carreteras, puentes, acueductos, castillos, fortalezas, puertos, equipo, digamos, barcos, milicia y todo eso. Los romanos lo capitalizaron, lo unieron a sus fuerzas, sino que también a la parte cultural, sobre todo a la parte filosófica, la parte de las artes, de la escritura, de las letras. El mundo romano potencializó, no potencializó, esa no es la palabra, sino que lo hizo suyo estos aportes y lo sistematizó de una mejor manera y lo aprovechó. Tal vez es la palabra que quería encontrar. Lo aprovechó para que funcionara mejor durante su hegemonía. Por eso es que encontramos en el mundo del Nuevo Testamento
muchas escrituras, no solo de parte del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento pues son escrituras finalmente, son escritos, sino que también hay muchos escritos romanos, hay muchos escritos egipcios. Este mundo helenístico propició las facilidades para que se pudiera escribir y que pudiera existir un intercambio literario, ¿no? Como las cartas, por ejemplo, que eso era algo extraordinario. Como hoy nosotros tenemos los medios de comunicación como el WhatsApp y otras cosas, ¿no? Que hace unas décadas, ¿verdad? Era impensable para los que tenemos ya nuestras décadas, ¿verdad? Cuando salió el fax era un furor porque era una cosa, un fax, ¿verdad? ¿Cómo era eso de un fax? Era, ahí te faxeo tal cosa, ese era el idioma. Antes del fax, bueno, después vinieron los famosos beepers, aquellos que se mandaba un mensajito a una operadora y la operadora lo mandaba al dispositivo, una cosa así. Pues en el mundo del Nuevo Testamento, en el primer siglo, las cartas eran el furor, ¿verdad? Eran una cosa así impresionante y eso propició también una amplia industria escrituraria. Era el medio de comunicación en ese momento que se tenía entre los pueblos. Claro, habían obviamente las dificultades propias, no todo el mundo sabía escribir, no todo el mundo sabía leer, las distancias eran enormes, ¿verdad? El mundo del traslado de las cartas pues llevaba en algunos casos meses, muchos meses, aunque el ser humano siempre se ha caracterizado por aquellas cosas que necesita, las va mejorando cada vez, las va mejorando cada vez. Nosotros vemos eso con el tema de los celulares, por ejemplo, ¿verdad? Los teléfonos celulares que cada vez son más sofisticados, cada vez cumplen y llenan más necesidades y van abriendo más espacio. En las cartas se fue desarrollando también es una especie de estilo epistolar, porque era diferente escribir un texto de historia, como los textos de Josefo, por ejemplo, el gran historiador judío, un libro de poesías, ¿verdad? Como habían las diferentes poesías y literatos, tanto romanos como griegos o egipcios o los literatos mesopotámicos. Las cartas tenían un estilo más personal y cada autor iba desarrollando un estilo propio. Hay una cosa, y por tanto eso vamos a platicar en un momentito. Entonces, básicamente las cartas tenían una serie de argumentación que podía ser legal, un lenguaje muy, dependiendo del tono de la carta, a quién se dirigía, porque uno lo nota, ¿no? Por ejemplo, la carta que Pablo escribe a Colosenses es diferente a la carta que Pablo le escribe a Tito o la que le escribe a Filemón y así. Entonces podía ser una argumentación legal o forense, dependiendo del tipo de carta que fuera, una argumentación más exhortativa, ¿verdad? O parenética, que es la otra expresión para generar, detener algo que estaba impropio o animarlos para que actuaran de una forma particular, como la carta a los Corintios, por ejemplo, ¿verdad? También una argumentación más demostrativa, una que se conoce como epidíctica, esta demostración que podría ser como la de Filemón, por ejemplo, esas cartas paulinas como la de Filemón. En el caso de las cartas generales que estamos nosotros viendo, esta argumentación legal o forense es precisamente el argumento que sigue la primera parte, por lo menos hasta el capítulo 10 de la carta a los hebreos que estamos leyendo. Es una argumentación que en el núcleo, en el centro de esta discusión está el tema de la ley, los sacrificios, el sacerdocio del Antiguo Testamento, el tema de la carta a los hebreos. La exhortación, aquí yo diría que encaja perfectamente cartas como la carta de Judas, la carta de Segunda de Pedro, bueno, las cartas de Pedro. Cada una de las cartas generales vamos a ver que tienen este tono. Y la carta de argumentación o demostrativa también, estas cartas. Hoy que van a tener el curso de literatura juanina, también las cartas de Juan tienen estos mismos tonos, que son algo que no solo está en las cartas del Nuevo Testamento o en las cartas generales, sino que son diferentes estilos y argumentaciones en ese formato epistolar.
Más o menos, porque esta no, el formato de las cartas no es algo totalmente, vamos a decir, único, estricto, sino que es como por lo regular, por lo general o en general, este es un formato como generalizado, pero no es un formato forzado de las cartas, ¿no? Hay una fórmula introductoria, regularmente es un saludo muy protocolario, muy elegante, como los saludos que hace Lucas en sus escritos al excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Que le escribe Lucas. Nosotros vemos siempre en todas las cartas una pequeña fórmula introductoria, que es un saludo muy elegante. Luego se presenta el remitente, es decir, quién escribe la carta, quién la está remitiendo. Y aquí hay una cosa interesante, porque el remitente es el autor de la carta, pero no siempre es el escritor de la carta. Hay que hacer esa separación porque en el contexto del primer siglo, bueno, antes del primer siglo, tal vez esa práctica se extiende, se fue consolidando como un siglo antes de Cristo y ya la vemos consolidada en el primer siglo, pero todavía se extiende un siglo más, yo diría más o menos después de Cristo, en el siglo segundo después de Cristo, es el uso de amanuenses o secretarios, que sería que hay una persona que va y dicta la carta o le dice más o menos de qué va a tratar la carta y el amanuense escribe la carta y le da el formato que la carta necesita. Eso lo vemos claramente, por ejemplo, en Romanos, donde al final de la carta hay un fulano que dice, les escribe, se llama, estoy olvidando ahora el nombre del escritor de Romanos, que escribió la carta. Escribe la carta, aunque la carta es de Pablo. Él saluda al inicio, ¿no? Él es el autor de la carta, pero hay un secretario. Luego está el destinatario de la carta, a quién va destinada la carta. En el caso de las cartas generales, el nombre generales es porque estas cartas no van dirigidas específicamente a una persona o a una iglesia, o a una ciudad como la iglesia de Corinto, Galacia o Efesios, sino que va a un grupo o a la cristiandad en general. Bueno, algunas cartas incluyen saludos y, bueno, ya digamos, en el cuerpo de la carta, la temática pues es abierta, ¿no? En diferentes formas. Y al final, una forma de conclusión, de cierre o de despedida. En el caso del apóstol Pablo, él desarrolló como un estilo muy propio para concluir la carta. Y en una de las cartas, al final, por lo menos en el caso del apóstol Pablo, hay una duda ahí porque parece que alguien más la escribe, pero él afirma, escribe en la carta el saludo final de esa carta. El propósito de las cartas. Bueno, en el caso específico de las cartas del Nuevo Testamento es hacer discípulos, consolidar ahí la doctrina que se ha predicado. Recordemos que los apóstoles, los líderes de la iglesia del primer siglo, tuvieron esa visión de expansión del evangelio, pero luego de esa visión de expansión vino la preocupación pastoral de consolidar y velar por la buena salud espiritual, el buen desarrollo y el crecimiento adecuado de las comunidades cristianas en aquel momento. Entonces, como no tenían, vamos a pensar en suficiente personal para atender la necesidad que había, la fórmula que encontraron para cubrir esa necesidad fue a través de las cartas. Hoy nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Bueno, cuando fue lo de la pandemia en el 2020, se cerraron las congregaciones, se cerraron los templos, ya no nos pudimos congregar repentinamente, pues saltamos a las redes sociales quienes no lo habían hecho, fueron a YouTube, fueron a Facebook, fueron a lo que encontraron, ¿verdad? Transmitiendo transmisiones muy, muy rudimentarias, incipientes, pero al final logró el propósito, eso era lo que se perseguía, transmitiendo un culto de domingo desde un celular, inicialmente sin buen audio, tal vez sin buena iluminación, sin mucho conocimiento. Pronto surgieron los talleres y empezaron los proveedores
de equipo de audio, de video y así, para hacer buenas transmisiones. Bueno, cuando la iglesia en el 2020 se topó con el impedimento de las reuniones presenciales, congregacionales, pues se saltó a las redes sociales y a lo que se tenía en ese momento, canales de streaming. Y muchas iglesias, yo me animaría a decir que miles de iglesias o decenas de miles de iglesias en Latinoamérica que no tenían redes sociales, que no tenían un perfil, no tenían una página, no hacían transmisiones, etcétera, pues se vieron en la necesidad de hacerlo. Los apóstoles, los líderes de la iglesia del primer siglo hicieron eso, ¿verdad? Las cartas era como lo que para nosotros hoy serían las redes sociales, guardando las debidas distancias, obviamente, pero era el medio que tenían, ¿no? Para poder cubrir esa necesidad. Y esa necesidad también derivaba porque los hermanos, había un intercambio epistolar, ¿no? Los hermanos hacían preguntas, tenían inquietudes, se usaban para reafirmar y confirmar enseñanzas, ¿no? Andaban los rumores, por ejemplo, Pablo dice, yo he oído por los de Chloe y así. Entonces, era el trabajo pastoral a distancia, el tema de las cartas. Habían, como el caso de Filemón, por ejemplo, que son cartas como de recomendación específicamente, para corregir también errores doctrinales y asuntos disciplinarios. Se tomaban decisiones ejecutivas a través de las cartas. Llegaba la carta y en la carta ahí decía, habían órdenes que se tenían que seguir, en el caso general de las cartas, ¿no? También para consolar y específicamente, si hay que poner un propósito, si pudiéramos encerrar cada una de estas cosas en una sola palabra, yo me atrevería a decir que el propósito de las cartas del Nuevo Testamento es pastorear a las iglesias a distancia, lo que hoy se hace a través de las redes sociales, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, a nivel voy a dejar de compartir aquí un momento, a nivel de personal, yo escribí un artículo acerca del sacerdocio familiar. Terminó siendo una tesis de maestría, pero inicialmente escribí el artículo del sacerdocio familiar basado en la liturgia de la Pascua, pasando por la Reforma y otras cosas. Y encontré, por ejemplo, que la Santa Cena, el trasfondo histórico de la Santa Cena es la Pascua, la Cena de Pascua. Y la Cena de Pascua es una cena familiar. No es una cena comunitaria, no es una cena litúrgica que se hacía en el templo o la sinagoga, sino que se hacía en la casa, en las casas. Entonces me pregunté, ¿por qué no hacer Santa Cena en las casas? Pero estoy hablando de 30 años atrás. Lo que encontré fue una gran regañada de parte de mis líderes, ¿no? Porque yo propuse que hiciéramos santas cenas en los hogares. Y bueno, y sin pedir permiso, yo tenía unos grupos familiares a mi cargo y entonces celebramos santas cenas en las casas, ¿verdad? Pero en la liturgia de mi denominación habían otros criterios, entonces me regañaron, dieron una así buena regañada. No desistí. Nosotros en mi casa seguimos celebrando, bueno, luego a mí me ordenaron pastor y digamos que en la denominación pues yo tenía las credenciales para celebrar Santa Cena, que fue lo que dijeron que no podía celebrar Santa Cena cualquier persona, porque bueno, pues yo respeto lo que cada denominación dice, aunque lanzo cuestionamientos cuando se oponen a lo que dice el texto bíblico. El tema es que me dijeron no, ¿verdad? Que la Santa Cena se tenía que realizar en la iglesia, porque un ministro ordenado tenía que orar por los elementos que se iban a tomar y tenía que hacerse no sé qué. Bueno, y yo en realidad nunca me convencieron esos argumentos, yo miraba el texto bíblico de una manera distinta. Y cuando vino la pandemia, las Santas Cenas se empezaron a celebrar en las casas con elementos que no había forma de que los pastores o estos líderes pudieran orar por ellos. Y me causó gracia, ¿no? Me sacó algunas sonrisas por ahí ver el anuncio de algunas iglesias que llamaban la Santa Cena Virtual. ¿Qué es eso de Santa Cena Virtual? ¿Ponían un dibujito ahí del pan y del vino o qué? Porque al final era la Santa Cena en casa, en mi casa, ¿no? Yo iba a comprar mi pedacito de pan, yo iba a comprar mi juguito de uva y ahí con mis hijos y mi esposa, mi chuchito, perdón, mi perrito, en Guatemala le decimos chucho a los perritos.
Entonces, pues si se me sale algún chapinismo por ahí, me disculpo. Espero que no sea grosería en su país. Y si lo es, de ahí me escribe rápido para que yo trate de no decirlo. Pues con mi perrito, mi gatito ahí en la casa celebrando mi Santa Cena. Lo que hace 30 años me habían dicho que no se podía hacer. Luego por la necesidad en la pandemia se tuvo que hacer. Bueno, entonces la necesidad de pastorear, vuelvo aquí a la presentación, es lo que produce la necesidad de las cartas. El propósito ahí del tema siempre de las cartas. ¿Por qué se les llama cartas universales o cartas generales como se conocen? ¿Cuál es el motivo de este nombre? Van a encontrar ustedes también, por ejemplo, en las Biblias católicas o en algunos libros que se refieren a ellas como cartas católicas. El título católico significa universal. Entonces ya tenemos como tres formas de llamar a estas cartas. Cartas generales, que es como más común el nombre, cartas católicas y también cartas universales, las cartas universales. Y hace referencia a que no van destinadas a una comunidad o personas en particular, sino que se dirigen más bien a los cristianos en general o a una región, como vamos a ver en el caso de Primera de Pedro. En algunos listados antiguos las colocaron después de los evangelios, con el criterio de que lo que escribieron los apóstoles de Jesús era de mayor importancia que los escritos de Pablo. ¿Cómo se dice? Duda en la organización del canon. ¿Quién decidió que Mateo era el primer evangelio y luego Marcos y luego Lucas y después Juan? El orden, es decir, ¿por qué están organizados los libros del Nuevo Testamento en la forma en la que están organizados los libros del Nuevo Testamento? Entonces, en algunos cánones del primer siglo, no el primer siglo, segundo y tercer siglo, se encuentran estas cartas, las cartas generales, que fueron escritas, por ejemplo, por Pedro, que fue un apóstol de Jesús, caminante con Jesús, Juan, caminante con Jesús, Santiago igual y Judas igual, que son de los autores de las cartas generales. Las pusieron inmediatamente después de los evangelios con ese criterio que acabamos de leer, ¿no? Que tenían como mayor autoridad que las cartas de Pablo, que Pablo fue un discípulo, como él mismo dice, un abortivo, un posterior y que nunca anduvo con Jesús. Pero bueno, finalmente nosotros tenemos hoy, primero las cartas, después de Hechos, tenemos las cartas de Pablo y después tenemos las cartas generales. Parece ser que el criterio en el caso de las cartas paulinas, el criterio fue organizarlas de la carta más extensa a la carta más corta. Por eso tenemos primero Romanos, que es una carta, ¿cuántos? 16 capítulos, y termina ese listado con Filemón, que es un capítulo, nada más tiene Filemón, de la carta más extensa a la carta más corta, en el caso de las cartas paulinas. Y luego están las cartas generales, ¿no? Que inician con Hebreos, pero no tenemos realmente la respuesta del por qué están primero las cartas paulinas y después las cartas generales. El criterio de que son más importantes o de mayor inspiración no es un criterio válido para esa discusión, porque en el caso del Nuevo Testamento, en el caso de la Biblia en general, Antiguo y Nuevo Testamento, no tenemos un libro que sea más o menos inspirado que otro, ¿no? El criterio ahora que nosotros debemos de tener presente es que toda la escritura es inspirada por Dios en la misma categoría inspiracional, en la misma categoría de autoridad divina, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin excepción, ¿no? Y hay una diferencia canónica entre el canon, por ejemplo, el canon que vamos a decir como canon evangélico protestante y el canon católico que incluye los libros deuterocanónicos. Ahí esa es una de las principales diferencias entre el canon de la Iglesia Católica y el canon del grupo cristiano, no necesariamente católico. Y luego hay otros cánones, ¿no? Como el canon de la Iglesia oriental ortodoxa, que incluye otros libros, aparte de los deuterocanónicos, y así. En el caso nuestro, nosotros aceptamos como canónicos desde Génesis hasta Apocalipsis, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De estos libros. Vamos a avanzar un poco más y luego nos vamos a detener ahí a conversar antes de hacer el receso. En la historia del canon del Nuevo Testamento fueron apareciendo
colecciones que posteriormente dieron lugar a lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Lo primero que parece haberse formado es el Corpus Paulino. Es interesante, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Segunda de Pedro, es interesante que Pedro hace referencia a todas las cartas de Pablo. Y eso hace pensar que ya a finales del primer siglo, cuando Pedro está escribiendo la segunda carta, ya había una colección de, si no todas las cartas que hoy conocemos de Pablo, pues eran varias cartas a las que Pedro menciona como todas. Al final de la segunda carta dice, estas mismas cosas ha hablado Pablo en todas sus cartas, ¿verdad? Pero que son cosas difíciles y así. Entonces parece ser que ya circulaba alguna especie de colección de cartas de Pablo, que se conoce como el Corpus Paulino, los escritos de Pablo. Luego están los hechos de los apóstoles, a los que Justino Mártir llama, más o menos en la mitad del siglo segundo, las memorias de los apóstoles. Llama Justino Mártir, que es el libro que hoy conocemos como los Hechos de los Apóstoles, que también parecen ser en algún momento colecciones que fueron organizadas por Lucas, ¿verdad? En el texto. Y ya Irineo, también hacia finales del segundo siglo, él menciona los evangelios, así en plural, aludiendo a una colección de escritos que se refiere a los escritos que hoy conocemos como los evangelios. Y hacia finales del segundo siglo, una colección de lo que hoy conocemos como cartas generales. Fíjense lo que está ocurriendo. Todas estas cartas, todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas antes del año 100. De eso ya no hay duda, ¿verdad? Hay muchos indicios y mucha investigación. Hay muchas dudas de la fecha exacta de cuando fueron escritas. No se puede señalar un mes, un día y un año exacto de la escritura de las cartas, pero ya digamos que es definitivo que las cartas se escribieron antes del primer siglo, antes que concluyera el primer siglo, esas cartas. Pero estaban por ahí, si me permiten usar esa expresión, como regadas, no se había consolidado totalmente el Nuevo Testamento y habían diferentes grupos, del Corpus Paulino por aquí, las memorias de los apóstoles por aquí, los evangelios por aquí, las cartas generales por aquí. Y es hacia más o menos finales del tercer siglo cuando se hace una colección total de estos textos y entonces ya tenemos el Nuevo Testamento como tal, el Nuevo Testamento ya formulado. Bien, entonces, ¿cuáles son estas cartas generales? ¿Verdad? Son las epístolas del Nuevo Testamento que no se le atribuyen al apóstol Pablo. Ese es un criterio. No es el mejor criterio, porque, por ejemplo, también en el Nuevo Testamento están las cartas de Juan, que tampoco se le atribuyen al apóstol Pablo, ¿verdad? Y son de Juan. Pero entran, por este mismo criterio, entran a la consideración de cartas generales. Juan escribe mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Escribe un evangelio, escribe las cartas y escribe Apocalipsis. Entonces es uno de los autores también, junto con Pablo y Lucas, que tienen mayor presencia en el Nuevo Testamento. Por eso se le dedica como un espacio aparte a Juan, que es el siguiente curso que ustedes tienen. Entonces, las cartas generales que nosotros vamos a estudiar es Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Judas. Son las cartas que nosotros vamos a estudiar en este curso. El caso de Hebreos, Santiago, las dos cartas de Pedro y Judas son las cartas que vamos nosotros a estudiar. Vamos a ver esto y ahí nos vamos a detener a conversar antes del receso. El contenido indiscutido. Esto es de acuerdo a la asignación de los autores en el Nuevo Testamento. En el caso de Pablo, por ejemplo, ¿no? De las 13 cartas del apóstol Pablo, de Romanos a Filemón, contiene 87 capítulos. Si tomamos como referencia el número de capítulos del Nuevo Testamento. Siguiendo eso, que Pablo tiene 87 capítulos de los 260 que tiene en total el Nuevo Testamento,
Eso representa el 33% de la presencia de Pablo en el Nuevo Testamento. Y Lucas, perdón, los evangelios, los cuatro evangelios representan el 34%. Luego está Hechos, ¿no? Esa es una manera. Hay otras formas de hacer la distribución del contenido. También voy a regresar aquí a unas láminas. Yo puse unos asteriscos aquí en Hebreos porque la carta a los Hebreos no se sabe quién pudo haber escrito Hebreos. No tenemos un autor. Ya vamos a platicar de eso también luego del receso, pero no tenemos un autor de la carta a los Hebreos. Algunos piensan que fue el apóstol Pablo. Entonces le incluyen a Pablo la autoría de Hebreos. Y en algunos listados ustedes van a ver que dice, por ejemplo, ¿cómo se dice? Que Pablo es el autor de Hebreos. Realmente no se sabe, no sabemos quién es el autor hasta el día de hoy, ¿no? Spoiler, ahí, spoiler alert de ahí de la carta a los Hebreos. No se sabe quién es el autor de la carta a los Hebreos. Algunos dicen, yo pienso que fue el apóstol Pablo, y lo afirman así, que fue el apóstol Pablo, pero no hay evidencia aún que confirme que sea el apóstol Pablo. Que yo opine, que a mí me parece, ese es, pues tengo todo mi derecho de opinar, de que tengo ideas o parecimientos, pero no hay todavía una evidencia contundente que determine la autoría de Pablo para la carta a los hebreos. Algunos se la asignan, pero si le sumamos hebreos a Pablo, él llega a 100 capítulos junto con hebreos, aunque no es definitivo, de los 260. Eso sube la presencia de Pablo en el Nuevo Testamento, o subiría la presencia de Pablo en el Nuevo Testamento a 38%, ¿verdad? Y las cartas generales, porque les quitamos hebreos, se quedarían con un 17%. En el caso de Pablo, ¿verdad? Es interesante porque también algunos consideran que Pablo influye en los escritos de Lucas, que eso sería el Evangelio y un poquito más de la mitad de Hechos de los escritos de Lucas, la presencia de Pablo. Si sumamos eso, Pablo llega a más del 50% del Nuevo Testamento. Nosotros vamos a quedarnos ahí con las cartas generales, ese es el propósito, pero vale la pena tener esta perspectiva de la presencia de los autores en el Nuevo Testamento. Bueno, voy a detenerme aquí para ver en el chat si hay algunas inquietudes o preguntas, y es el tiempo también. Si usted quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, puede abrir su micrófono para poderlo realizar. Sí, ¿verdad? O si él fue cuando estábamos compartiendo del secretario, que era como un corrector de estilo, ¿no? Yo he sido, alguna vez fui secretario de la Junta de la Iglesia y entonces decían, hermano Luis, escriba ahí, mire que vamos a pedir al alcalde que no sé qué, y me daban la idea general, entonces yo ya tenía que hacer todo el protocolo, ¿verdad? Que llevaba la carta, la solicitud, la petición, una redacción. Entonces eso ocurría con algunos secretarios amanuenses también en el tiempo del Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta o algún comentario? ¿Cómo vamos con esta introducción así muy rápida del ambiente escriturario general del Nuevo Testamento, del epistolar particularmente? Les escucho o les escuchamos, ¿verdad? Pueden abrir ahí su micrófono Profesor, buenos días. Les con saludo confianza. Estrella de Sí. Perú. Yo quería hacer una consulta, dada la exhortación. Bueno, yo no he leído todo el Apocalipsis todavía, pero yo quiero saber, ¿no? Usted como profesor, ¿qué tips nos puede dar en todo caso, ¿no? Porque, como sabe, pues hay personas que trabajamos a veces muchas horas. En mi caso son muchas horas, pero también lo tuve usted en el Antiguo Testamento. Entonces, por la recomendación de los que estaban dando las clases, empecé, ¿no? Desde Génesis, un poco con el nuevo, más lo que voy a la iglesia, ¿no? Los estudios. Esa es mi metodología. Y lo que usted dijo, ¿no? Leer todo completo. A mí sí me ha funcionado, ¿no? Porque sí, sí me gusta leer y me he detenido, así como usted dice, ¿no? En ciertas partes. Y bueno, también pido el apoyo a mi hermana o a alguien que tenga un poquito más, ¿no? Para yo poder guiarme. Básicamente mi pregunta es, o sea, a los que estamos mucho más ocupados, porque esto no amerita un tiempo profundo como ahorita y yo quiero, ¿no? Yo quiero para seguir como ha puesto ahí, Claro.
no ser ignorante y poder tener el profundo entendimiento que usted hizo mención al iniciar la clase. Eso es lo que yo quisiera saber, Bueno, profesor. yo creo que nosotros, no sé de ustedes, pero yo no nací en un hogar, ¿cómo se dice?, con recursos económicos. Vivimos siempre al límite, en la raya de la miseria, toda mi niñez y una buena parte de la adolescencia. Y entonces cada centavo era así, mm, había que aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Cada centavo. No se podía perder un céntimo. Todos los recursos se tenían que aprovechar porque no teníamos nosotros suficientes recursos. Eso nos pasa con el tiempo, ¿no? Corremos mucho, andamos de aquí para allá, tenemos miles de compromisos y de cosas, por decir una cosa muy exagerada, pero los días se nos pasan volando. Y entonces tenemos que ser muy sabios y muy diligentes en la administración de nuestro tiempo, así como administramos el dinero. No despilfarramos el dinero, no desaprovechamos el dinero. Entonces tenemos que aprovechar muy bien nuestro tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Eso es lo más justo y lo más igualitario de la vida. Todos tenemos exactamente la misma cantidad. Usted no tiene días de 25 horas, ni horas de 70 minutos, ni minutos de 80 segundos. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Entonces hay que, cada uno, de acuerdo a nuestras actividades, hagamos una especie de presupuesto temporal. En ese presupuesto del tiempo, en esa distribución del tiempo, pues pongamos como prioridades la lectura bíblica. Tenemos que trabajar, tenemos que compartir con nuestra familia, tenemos que atender pues el ministerio, diferentes cosas y así. Y en la semana pongamos en nuestra programación personal el tema de la lectura bíblica. Y luego aprovechemos otros tiempos que pueden ser usados de manera en conjunta. Estos últimos años a mí me toca, dentro de mi país, me toca que conducir auto durante muchas horas. Por ejemplo, ahora estoy unas 3 horas lejos de mi casa, pero hay viajes que tengo que hacer que son de 8 horas en auto. Entonces hago eh, 3 horas y así procuro hacer 3 horas y descanso una media hora y así. Entonces esos periodos largos, lo que he encontrado y me ha funcionado muy bien es escuchar, ¿verdad? Pongo un audio en el sistema de audio del carro y voy oyendo, ¿no? Recuerdo que hace unos años, hace como 2 años atrás, tenía que dar un estudio del libro de Jeremías. Jeremías es mi profeta favorito. Y entonces, pero Jeremías es un libro muy largo. Y bajé un audio, encontré un audio de más de 8 horas del libro de Jeremías y me encantó porque es dramatizado. El tema con diferentes voces, con sonidos, así efectos de sonido y cosas en una versión bíblica. Y fui todo el camino escuchando. Entonces, uno en esos casos no puede oír el 100%, no va prestando toda atención. Yo iba conduciendo, iba pendiente de la carretera, pero iba oyendo, ¿no? Y habían historias cosas, ¿no? Ya cuando uno, a mí me gustó la experiencia. Entonces, he estado escuchando y siempre estoy oyendo algo mientras estoy conduciendo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar, tengo una jornada de 8 horas de trabajo X, ¿verdad? Y paso las 8 horas escuchando música, pues ahí puedo negociar una hora de música, una hora de Biblia, una hora de música, una hora de Biblia. Y estoy escuchando. De esa hora que escucho, tal vez no voy a poner atención a todo porque pues, estoy trabajando, ¿no? Mi atención tiene que estar en el trabajo. Pero algo de eso voy reteniendo y voy escuchando. Ahora, esas son cosas así como secundarias en mi opinión. Yo debo designar en mi tiempo un tiempo donde yo me pueda sentar en un lugar cómodo, en mi casa, en un lugar donde yo le dedique un tiempo, un encuentro personal entre la Biblia y yo, ¿verdad? Me voy a sentar ahí, voy a leer y entonces ahí puedo encontrar una media hora, unos 20 minutos. Algunos dicen, es que no se trata de la cantidad, se trata de la calidad, tiempo de calidad. La lectura bíblica no es calidad, es cantidad. Hay que leer y hay que leer mucho, ¿no? Entonces, reservemos un horario. Hagamos nosotros nuestra planeación y en ese horario, como cuando tenemos una cita médica, cuando tenemos un compromiso, eso nos va a ayudar.
y leamos libros completos, ¿verdad? Leamos así libros, pongámonoslo, leer libros completos, ¿verdad? Sin detenernos, y eso se vuelve un hábito también. Si no tenemos el hábito de la lectura, pues nos va a costar más. Va a ser un poco más difícil, pero esforcémonos, ¿no? Los hábitos se hacen, se logran, ¿verdad? Y entonces eso nos va a ir logrando, nos va a ir dando más disciplina en ese asunto. Pero vamos a escuchar a Arlenis y tenemos que hacer la pausa también. Bienvenida, Arlenis. Bueno, buenos días, profesor, y Dios les bendiga a todos. Mi pregunta es, según las gráficas que nos mostraba, veía yo que Pablo es como el mayor escritor en el Nuevo Testamento. Esto se debe, pues una idea que yo concluyo, y es que se debe a que él era misionero, iba fundando iglesias, iglesias, y luego pues está como en la obligación de volver digamos, a afirmar la doctrina o algunas dudas que tenía la iglesia, o a qué se debe de que de pronto él haya sido el mayor escritor del Nuevo Testamento. No sé exactamente cuál es la mejor respuesta, Arlenis, pero inicialmente Pablo fue muy inquieto, ¿no? Desde que el Señor lo llama, pues él hace el primer viaje, más o menos capítulo 15, 16 de Hechos, y dice, salgamos, y se van. Miss Leticia, creo que se cortó la señal. ¿Verdad? A abrir brechas. Y luego ya el mismo Filemón y luego unas mujeres que eran, pero no eran muchos. Requería muchos recursos también y requería mucho tiempo y esfuerzo. Y entonces entre los colaboradores y las cartas se atendía la necesidad pastoral. Esa necesidad pastoral hizo que Pablo pues escribiera y resulta siendo uno de los mayores, digamos, del contenido indiscutido, es decir, que no hay dudas de su autoría, son 13 cartas de Romanos a Filemón, y eso representa ya un tercio del Nuevo Testamento. No hay otro autor, ¿verdad? Lucas es el que más se le acerca por la cantidad de capítulos que hay entre los escritos entre Lucas y Hechos. Se le acerca a Pablo, pero individualmente sigue siendo el autor con mayor presencia en el Nuevo Testamento. El caso de Pablo. No era competencia. Algunos han dicho que Pablo era pues el autor del Nuevo Testamento con mayor, ¿cómo se dice? Preparación académica. El caso de Pablo, eso pudo haber sido también, ¿no? El hecho de que Pablo tuviera más hábito de escribir, de argumentar, de pensar, de organizar. Y los otros apóstoles, yo no estoy demeritándolos, pero no tenían digamos, como una vida académica. Eran pescadores, eran pastores, eran agricultores, y Pablo era un erudito de pies a cabeza. Entonces eso pudo representar en algún momento una ventaja en el tema literario del apóstol. Eh, Eso no significa que las cartas de Pablo sean de mayor calidad o de más inspiración que las de los otros, no, sino que sencillamente vemos que tiene más presencia, ¿verdad? Del caso del apóstol Pablo. En los webinars de los viernes, se han fijado, ¿no? Ayer hubo un tema muy interesante. Hay hermanos que han escrito 20 libros, ¿verdad? Tienen una bibliografía así impresionante, ¿verdad? De todo lo que han escrito. Gente que escribe 5 libros en el año, una cosa así. ¿Cómo hacen, verdad? Que están escribiendo mucho. No todos tienen esa misma capacidad, pero es interesante, ¿no? La presencia paulina en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el avance, yo creo que si algo podemos rescatar de eso que Lenin nos señala, que estamos hablando de la presencia de Pablo, es también el afán de poder alcanzar las vidas. Dentro de mi formación como docente universitario, hace ya mucho tiempo, tuvimos una capacitación para educación online, que era como algo, ¿cómo se dice?
inicial aquí en mi país. Cuando eso empezó, solo había una universidad, habían ya más de 10 universidades, pero solo una universidad tenía línea, no era un campus, sino tenía algunos cursos online, no presenciales y asincrónicos. Y entonces la universidad para la que yo trabajaba empezó a incursionar en ese tema, se compró un software, se pagaron instructores internacionales, recibimos certificaciones y bueno, tuvimos que viajar y hacer un montón de cosas para implementar el tema de la educación en línea, no presencial, porque había demanda en el país y había demanda fuera del país de los cursos que se estaban dando en la universidad. Eso coincidió un poco con el boom de las redes sociales. Yo era pastor de jóvenes en la iglesia, entonces abrí un perfil de... Yo he sido un poco rebelde, me disculpo ahí, no quiero ser mal ejemplo, pero a veces he sido de la filosofía de es mejor pedir perdón que pedir permiso. A veces, ¿verdad? He sido de esa filosofía. Entonces recuerdo que como yo era pastor de jóvenes y empezaron las redes sociales, mis jóvenes de la iglesia empezaron a abrir perfiles de las redes sociales. Entonces, ¿qué me tocaba a mí como pastor de jóvenes? Pues inmediatamente, aparte, pues yo he recibido, tuve la preparación antes de la universidad, fue cosas de computación, programación y todo eso. Entonces he estado siempre conectado con ese mundo de las computadoras, las telecomunicaciones y todo eso. Ha sido una parte profesional, ministerial de mi carrera en el ministerio. Y entonces fui a las redes sociales. Pero las redes sociales para mis pastores ya mayores eran satánicas, eran del diablo, eso era del anticristo, eso a ellos no concebían que un cristiano pudiera tener redes sociales, ¿verdad? Y fue una lucha así constante hasta la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia abrió muchas cosas y obligó a la iglesia a considerar que solo son medios de comunicación que se extendieron. Entonces, quienes tenían las capacidades para hacerlo, pues aprovecharon de mejor manera lo que se estaba haciendo. Hasta el día de hoy, uno ve los perfiles de las iglesias, ¿no? Y uno mira las transmisiones, uno ve la página de Facebook o de Instagram o el TikTok de alguna congregación y uno mira, aquí tienen un buen community manager, aquí, bueno, aquí de plano alguien, un hermano mayor o alguien que no sabe mucho está administrando esta página porque no se ve muy profesional, porque no se ve que tengan todas las herramientas necesarias. Es fácil de ver, ¿no? Cuando hay otras habilidades. Entonces yo creo que esas habilidades personales, profesionales que tenía el apóstol Pablo, también sirvieron para que fuera un escritor muy prolijo, ¿no? De hecho, se dice que hay cartas, otras cartas que el apóstol Pablo escribió y que no están en el Nuevo Testamento, que pues por alguna razón no aparecen en el Nuevo Testamento, pero se refieren a ellas en el Nuevo Testamento, es decir, escribió más de lo que tenemos presente en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a tomar ahora 5 minutos, vamos a tomar 5 minutos para un receso, levántese, estire las piernas, vaya ahí por un café, un chocolate, un té, no sé qué está tomando, y regresamos en 5 minutos. Nos vemos ahorita. Listos entonces para continuar con nuestra clase de cartas generales. Nuestra clase de cartas generales. Voy a regresar a la presentación para... nos corresponde ahora tener esta primera parte de la epístola a los hebreos, que es la primera de las cartas generales que aparecen ahí en el texto. La carta a los hebreos. Y como les estaba diciendo al inicio de la clase de hoy, siempre que iniciemos una carta vamos a tomar una lectura de uno de los pasajes sobresalientes, o tal vez no sobresalientes, sino uno de los pasajes que me parecen a mí, en mi opinión, oportunos para leerlo como introducción a la carta.
Fíjense, esta es de Hebreos capítulo 1. De hecho, son los primeros versículos de la carta a los Hebreos. Dice, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Ya en esta introducción que nos hace el autor de la carta, estos primeros versículos, tenemos un panorama general de la carta misma, por ahí están metidos los temas, las líneas temáticas que va a abordar el autor en el resto de la carta. Hebreos, la sensación, el parecer general de la carta a los Hebreos es que parece ser uno de los libros del Nuevo Testamento más complicados. Y un poco más difícil de hacer como esa conexión con nuestros escenarios y el mundo moderno en el que nosotros vivimos. Ese es como la primera impresión que nos puede dar el libro. Por eso por ahí dicen que la primera impresión es la que cuenta, pero en el caso de las cartas del Nuevo Testamento no necesariamente, porque no estamos a veces como preparados para poder dialogar con estos autores. Y en el caso del diálogo con el texto bíblico, somos nosotros los que tenemos que acercarnos al texto bíblico, entrar en el mundo del texto bíblico para desde ahí dialogar entonces con el texto bíblico y a partir de eso traer las conclusiones o enseñanzas que vamos a vivir y vamos a aplicar nosotros en nuestro tiempo. Uno de los aspectos que hace más difícil y que es un desafío para la lectura de la carta a los Hebreos es que es una de las cartas del Nuevo Testamento que tiene más referencias al Antiguo Testamento, principalmente referencias que tienen que ver con el procedimiento levítico en cuanto a los sacrificios que tienen que ver con el pecado, algunas leyes sacerdotales y muchos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, capítulo 1, capítulo 2 están con muchas referencias a salmos que conocemos como salmos cristológicos y que son los que el autor de Hebreos capitaliza para hablar del sacerdocio de Cristo. Y entonces, si no tenemos el conocimiento adecuado del Antiguo Testamento, de esos pasajes en los que el argumento de Hebreos se sustenta, si no tenemos un buen conocimiento de esos pasajes, pues la carta nos va a desafiar. Y aquí viene algo interesante porque digamos que la tarea de esta semana es leer Hebreos, pero yo les sugiero que de alguna manera encuentre una Biblia que tenga referencias y que siga las referencias que esa Biblia tiene. Eso es digamos, mi recomendación de la lectura de la carta a los Hebreos, bueno, de todas las cartas, pero especialmente Hebreos. Haga una lectura corrida y luego regrese a una segunda lectura siguiendo las referencias. Por ejemplo, dice, porque Él es mayor que los ángeles, y ahí va a aparecer una referencia de los salmos. Vaya a ese salmo y lea qué dice ese salmo. Luego dice, porque a ninguno de los ángeles dijo Dios que no sé qué. Entonces hay una referencia a un profeta, vaya a ese profeta y lea ese pasaje y así, ¿verdad? Eso hace que la lectura de la carta a los Hebreos va a ser una lectura más compleja, va a ser una lectura más desafiante, va a ser una lectura que nos exige más. Y ahí volvemos al tema, ¿no? Hay aquel dicho ese que el que quiere celeste, que le cueste, ¿no? Si quiere ser un buen conocedor de la carta a los Hebreos, si quiere, bueno, vamos a pasar este curso, ¿no? Así yo ya recibí el curso de cartas generales, pero cuando hay que enfrentarnos realmente con el argumento de Hebreos, puede ser que no sepamos, ¿no? Puede ser que nos sintamos
ahí no con el conocimiento adecuado. Conocer la carta es diferente a entender la carta. Es diferente a, sí, yo ya me sé todo lo de Hebreos, ya no necesito leerla nunca más. No, no, yo no estoy diciendo eso, y si he dado esa sensación, me disculpo, porque en realidad nunca vamos a dominar en ese sentido de entendimiento, de interpretación teológico, el contenido del Nuevo Testamento, porque es palabra de Dios, y Pablo concluye al final del capítulo 11 de Romanos que la sabiduría de Dios es insondable, que no se puede entender, no se puede extraer, no se puede agotar. El contenido de Hebreos en el tema del entendimiento, las aplicaciones y todo eso como palabra de Dios es inagotable, pero la carta sí tiene un inicio y tiene un final. Son unos capítulos nada más, entonces yo puedo conocer la carta, el conocimiento duro del contenido de la carta, y de ahí pues van a salir muchísimas cosas más. Aparte de eso, la carta está amarradísima, pero amarradísima con muchos pasajes del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos no sabemos quién es. Lo que sí sabemos es que es un amplio conocedor, es un experto conocedor de las leyes mosaicas, todo lo que tiene que ver con las leyes levíticas, con el sacerdocio y esas cosas, costumbres del Antiguo Testamento. Es un excelente conocedor. Entonces, su argumento está trabado con esas lecturas. Y esa es la exigencia de Hebreos. Para tener un mejor entendimiento de Hebreos, voy a tener que tener un buen entendimiento de lo que está pasando en el Antiguo Testamento con esos temas. Entonces me va a llevar, va a ser una lectura necesaria, obligada. Para tener un mejor entendimiento de Hebreos, yo tengo que leer, por ejemplo, libros como Levíticos, como una parte de Éxodo, no todo Éxodo, pero por lo menos para entender Hebreos, toda la parte de las leyes y los sacrificios que están en Éxodo, todo Levíticos, y una buena parte de Deuteronomio. Solo eso, ¿verdad? Para tener un mejor entendimiento de la carta a los hebreos. Bueno, ahora, eso es si de verdad yo quiero tener un buen conocimiento de la carta a los hebreos. Ahora, si yo quiero seguir siendo una persona así, que solo medio cita los héroes de la fe y que agarra un versículo por aquí, un versículo por allá, y nunca en realidad voy a ser ni un buen conocedor, y si soy un predicador, es un desastre, ¿no? Si yo soy un predicador que no conoce la Biblia, si usted es un predicador que no conoce el texto bíblico, discúlpeme, usted es un desastre. No sé cómo nos atrevemos a hacer ese tipo de cosas sin el conocimiento bíblico. Y vamos a leer una lectura de Hebreos y no hemos leído nunca la carta. No debemos hacerlo. Si tiene que predicar mañana y ha pensado predicar en Hebreos y no ha leído toda la carta, bueno, al terminar su clase, luego de la segunda clase, quite todo lo que tenga en su agenda y váyase ahí a su oficina, a su escritorio, a estudiar la carta a los Hebreos, o la carta que tenga que predicar, si no es que no tiene el conocimiento adecuado. Si le toca que predicar mañana y si le toca el siguiente domingo, pues tiene la semana para prepararse. Ahí. Por la exigencia de la carta, ¿no? Es una carta que habla mucho, ¿no?, del sacerdocio, del sistema sacrificial. Esta carta se relaciona a Cristo con Melquisedec. Vamos a dedicarle un tiempo a eso ya más adelante, por el personaje este misterioso del que se habla únicamente en Génesis, luego hay una mención en los Salmos y luego aparece aquí en la carta a los hebreos. La lectura previa necesaria entonces será la Torá, ¿verdad?, completa, pero específicamente la parte sacrificial que está en Éxodo, Levítico, todo el libro de Levítico. No hay manera que lo podamos obviar si de verdad queremos tener un mejor dominio de la carta a los hebreos. Y luego Deuteronomio, ¿verdad? Solo eso. Y algunos salmos cristológicos como sustento, que es lo que el autor hizo, ¿no? Yo quiero dialogar con Hebreos, estoy dialogando con el autor de Hebreos. ¿Y qué hizo el autor de Hebreos? Pues se trabó su fundamento, arraigó la carta en las escrituras del Antiguo Testamento. Puede ser bueno, la carta fue a los hebreos. Puede ser que a algún hebreo no le guste la carta, pero no puede discutir el argumento y las bases que utiliza el autor. No está hablando de su propia imaginación, sino que hay un sustento escriturario constante en la carta. Es una cosa impresionante de la carta a los hebreos. Bueno, tiene aportes fundamentales acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo y la naturaleza de nuestra salvación. Es una carta eminentemente cristológica y soteriológica. Las diferencias de estas disciplinas teológicas son que la cristología
se refiere a la persona de Cristo, el estudio de la persona de Cristo, la cristología, la encarnación, las promesas, etcétera, la doble naturaleza y todas esas cosas que se estudian en cristología, que es la persona de Cristo. Y la soteriología es el estudio teológico o el estudio de la obra de salvación a través del sacrificio de Cristo, es decir, la obra de Cristo, para decirlo así de una forma corta. La cristología estudia la persona de Cristo y la soteriología estudia la obra de Cristo. Y hay que decirlo así en singular, la obra de Cristo, no las obras de Cristo. Cristo hizo muchas cosas, pero específicamente vino a una. Y es precisamente el tema de la salvación, a ejercer y a presentar un sacrificio para la salvación. Y como habla de sacrificio, se recuerdan en Juan, el bautista Jesús está en la fila de los que se van a bautizar y lo señala, porque el Espíritu le mostró, lo señala: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no era solo un título así, ¿cómo se dice? Como honorífico de, sí, el Cordero de Dios, y como para lucirlo, yo soy el Cordero de Dios, sino que era una sentencia de muerte, porque el Cordero que quita el pecado era un Cordero que tenía que morir. No podía ser cualquier Cordero, sino que tenía que ser un Cordero sin ningún defecto, bla, 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 de todo lo que dice la parte levítica, ¿no? Que el autor de Hebreos lo menciona también en algunos capítulos para hablar del sacrificio de Cristo. Entonces son como disciplinas que están unidas. De hecho, en algunos casos cuando se habla o se aborda el tema de la cristología, se asume la soteriología, porque no se puede hablar de la persona de Cristo sin hablar de la obra de Cristo. Y no se puede hablar de la obra de Cristo sin hablar de la persona de Cristo. Son disciplinas hermanas. Pero en algunos autores van a encontrar que está como separada la discusión. Algo interesante, muy, muy interesante aquí en la carta es que aparece en varias ocasiones términos como es mejor. Aquí va a cambiar la forma en la que lo dice dependiendo de la traducción bíblica que estemos leyendo. Pero en la Reina Valera 60, por ejemplo, aparece como es mejor. La designación como mejor, que aparece en una serie de comparaciones, se usa para demostrar cómo la revelación de Dios en Cristo es superior a la revelación que vino por medio de la ley, especialmente aquella ley que fue aplicada mediante el sacerdocio levítico y los sacrificios del templo. Vamos a encontrar a Cristo que es ya lo que leímos en los primeros capítulos, que es mejor que los ángeles, que es mejor que Moisés, que es mejor que el templo, es mejor que el sábado, es mejor que los sacerdotes, es mejor que el sacerdocio arónico. Eso era una cosa así. Algunos dicen que por eso Hebreos es anónimo, la carta es anónima porque el autor está tocando fibras muy sensibles del mundo judío, de los hebreos, tocándole a los ángeles, a Moisés, al templo, el sábado, les está tocando la ley y les está tocando el sacerdocio y los sacrificios por el pecado. Es una cosa impensable, ¿no? Pero lo está interpretando a la luz de la escritura y ahora todo eso ha cambiado cuando se compara con Cristo. Cristo y los ángeles es mejor Cristo. Cristo y Moisés es mejor Cristo. Cristo y el templo es mejor Cristo. Cristo y el sábado es mejor Cristo. Cristo y el sacerdocio levítico es mejor Cristo. Cristo y el sacerdocio arónico es mejor Cristo. El sacrificio por el pecado es mejor el sacrificio de Cristo para la salvación eterna y así. Constantemente eso se está enfatizando, ¿no? El gran tema entonces de la carta a los hebreos es que Jesucristo completó un nuevo pacto una vez y para siempre. Esta frase es una frase lapidaria que el autor menciona, particularmente en el capítulo 10, que resume toda la discusión, ¿no? Es una vez y para siempre superior a cualquiera de las instituciones que se pudieron haber tenido antes, ¿no? Y de hecho, la vigencia de la ley queda en entredicho, queda anulada, básicamente anulada, claramente anulada por el establecimiento de una nueva era a través de un nuevo sacerdocio, a través de nuevas promesas, a través de una nueva administración de la gracia y a través de una nueva administración de los medios de gracia y de la obtención de esa gracia. Todo lo establecido en ese, digamos, ritual, en esa liturgia o en esa ley ceremonial, sacrificial que se menciona en la Torá, ahora todo eso queda anulado por el sacrificio de Cristo, abriendo una nueva brecha, al punto
que en el capítulo 10 dice que tenemos acceso al lugar santísimo. Es que son expresiones que cuando uno lo pone en la perspectiva del Antiguo Testamento, el lugar santísimo era la cosa más exclusiva, más sagrada, más santa que podía existir para los israelitas. Y ahora el autor se atreve a decir de que todos nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Eso en el sentido figurado que se menciona el autor, trayendo esas, ¿qué sería? Alusiones a elementos físicos concretos, ahora en una interpretación espiritual, teológica que hace el autor. Aquí una lista de cosas que menciona como es mejor. Hay mejores cosas, hay una mejor esperanza, cuando se compara lo de Cristo y lo de antes, ¿no? Tenemos mejores cosas, tenemos mejor esperanza, un mejor ministerio, un mejor pacto, mejores promesas, mejor herencia, mejor patria, una mejor resurrección, un mejor sacrificio y un mejor testimonio. La carta a los hebreos también desbarata completamente todo ese afán judaizante que en algunas de nuestras naciones latinoamericanas ha ido tomando auge en las últimas décadas. Ese afán hebraísta, judaizante que hay, ¿no? Incluso se han llegado a extremos donde han habido congregaciones y grupos cristianos que incluso, imagínense, han hecho sacrificios de ovejas, que sacrifican animales, que se circuncidan, por ejemplo. Yo la otra vez estuve en un diálogo de ese tipo. No estaba yo muy feliz de participar en ese diálogo, pero al final estaba participando. Y entonces a una de estas personas que estaba promoviendo este tipo de ideas, yo le pregunté, ¿entonces qué, nos vamos a circuncidar? Entonces me dijo, sí, yo ya me circuncidé. Así como, ¿por qué? Pues hay recomendaciones médicas para el tema de la circuncisión, pero nada más. Como un asunto litúrgico, como un asunto teológico o de fe, definitivamente no. Ni la dieta, ¿verdad? Hay quienes que dicen, no, porque la Biblia dice que no hay que comer tal cosa. Eso es el antiguo pacto. Entonces hay una diferencia que hace el autor entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y el nuevo pacto en Cristo es mejor que el antiguo pacto. Entonces hay que ver cuáles son las cláusulas que permanecen en el nuevo pacto y en el antiguo pacto. No todo es nuevo totalmente, ni solo es una copia completa del antiguo pacto. Entonces se debe conocer. Por eso les decía, esto de es mejor. ¿Por qué querría yo vivir conforme al antiguo pacto si el nuevo pacto es mejor? Tiene mejores cosas, mejor sacrificio, mejores promesas, mejor todo. Todo es mejor. Y aparte lo otro ya está caduco, ya no funciona, ya no tiene ningún tipo de sentido, como quererlo vivir. Ese es como el argumento que va ahí a través de la carta. Y para hacer este tipo de argumentaciones, el autor no se las saca de la manga, no, como decimos cuando alguien hace como un acto de magia, no lo inventa, sino que traba toda su argumentación, la traba en la escritura, en el texto bíblico. Recordemos que cuando el autor de Hebreos está escribiendo Hebreos, pues no existía la carta a los Hebreos. Entonces, ¿en qué escritura se está basando él? Se está basando en la escritura de la Torá, de lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y utiliza una estrategia interesante que se utilizaba desde décadas antes de Cristo, que son estrategias hermenéuticas exegéticas. Por ahí, yo no sé si lo puse en una lámina más adelante, pero hay unas reglas hermenéuticas que escribió un fariseo que se llama Hillel, que se conoce como las 7 reglas de Hillel. Ustedes pueden buscarlas en internet. Y que son como consejos y como algunas ideas de cómo leer el texto bíblico para poder hacer una buena interpretación. Entre estas estrategias surgieron los midrash. El midrash es una especie de meditación, de lectura, particularmente este tipo de midrash que se conoce como midrash pesher, que son una especie de argumentación basado en una escritura. Esta escritura o esto que estoy diciendo está basado, mi respaldo para llegar a esta conclusión o para proponer estos juicios es esta escritura, ¿no? Entonces hay un medio ahí de interpretación también. Ese Midrash Pesher. Y eso ocurre desde el inicio de la carta hasta el final, toda la carta, ¿no? Se calcula que hay más de... Esto
Hay citas directas y otras que son alusiones, pero son entre 66 y 70, depende de cómo califiquemos algunas expresiones que pueden ser alusiones a pasajes del Antiguo Testamento. Más de 60 citas a lo largo de la carta en esta estrategia de los Midrash Pesher. Los Midrash Pesher es una exposición de ciertos pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, como el Salmo 8, que se cita en Hebreos capítulo 2, ¿verdad? No es una cita así textual, sino que es una especie de parafraseo de las citas en Hebreos de los textos. Otra cosa que ocurre ahora, yo tomo mi Biblia, por ejemplo, la Reina Valera 1960, tomo mi Biblia y abro el Antiguo Testamento. Hoy nuestro Antiguo Testamento está basado en un texto que se conoce como el texto masorético. Y el Nuevo Testamento, pues el Nuevo Testamento griego, ¿no? Del griego koiné y todo eso. Pero en el tiempo del escritor de Hebreos no existía el texto masorético. Lo que existían eran los textos premasoréticos y circulaba también la Septuaginta. Y las citas que aparecen en Hebreos, algunas citas no son exactamente iguales a las citas que tenemos en el Antiguo Testamento por esa diferencia textual que hay, ¿no? entre los textos. Es precisamente porque el autor de Hebreos no trabaja, es decir, cuando el autor de Hebreos escribe Hebreos y cita el Antiguo Testamento, cita un texto, manuscritos en hebreo, probablemente en griego también, que no usamos hoy, sino están metidos dentro de lo que se conoce como el texto crítico del Antiguo Testamento y sirven para referencias y esas cosas y se basan en diferentes traducciones. De ahí el valor de leer también, hacer nuestras lecturas en diferentes versiones de la Biblia. Algunas recuperan diferentes formas de lectura, ¿no? Mi sugerencia entonces, volviendo al tema de la lectura, hay que hacer una lectura corrida en una misma versión bíblica. Vamos a leer de corrido una o dos veces la carta en la misma Biblia y luego yo me voy a detener a estudiar la carta, ¿no? Ahora sí voy a detenerme aquí un poquito más para allá, voy a dar un salto, voy a pasar para allá y así, dependiendo del interés de cada uno, lo que vaya encontrando en la carta y que me interese. Y entonces en esa segunda parte, digamos, o en esa segunda pasada por la carta, ahora voy a ampliar a diferentes lecturas, a diferentes versiones de la Biblia. Si no las tengo físicamente, puedo ir a internet y ahí pues hay diferentes, está YouVersion, ¿cómo se llama? Bible Gateway, y hay otras páginas, hay una que se llama Steve Bible, que también tienen diferentes versiones de la Biblia, las puedo colocar así de manera paralela para leer así transversal, versículo a versículo, en diferentes versiones. Puedo comprar, las sociedades bíblicas ha publicado una Biblia así grande, que son 4 versiones en una, que se llama la Multiversiones, que es Reina Valera 60, si recuerdo bien, Reina Valera Contemporánea, Dios habla hoy, y TLA. Una Biblia que tiene unas franjas blancas y celestes. Bueno, todos esos recursos puedo usar para tener una lectura en diferentes versiones de la Biblia. ¿Por qué necesito hacer eso? Porque voy a estar leyendo el Antiguo Testamento en las referencias bíblicas a las que Hebreos me va a mandar. Hay más de 60 en la carta. Entonces, no es un argumento antojadizo, no es una idea alocada de la mente de un loco ahí que se está inventando cualquier cosa. No, 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 sino que es la interpretación ahora a la luz del evento de Cristo, que es el personaje central de la carta, de toda la Biblia. Estoy interpretando, a la luz del evento de Cristo, estoy interpretando toda la ley ceremonial, toda la liturgia, particularmente la que tiene que ver con la expiación del pecado y esas cosas, el sacerdocio, a la luz del evento de Cristo. Entonces tengo esta escritura, pero ahora tengo a Cristo, entonces esto le da una nueva dinámica a estas escrituras y hay novedades a partir del evento de nuestro Señor Jesucristo. De ahí de Hebreos. Bueno, en relación al autor, ¿verdad? En relación al autor, las copias más antiguas del Nuevo Testamento colocan este documento entre las cartas de Pablo. Alguien, no se sabe exactamente quién, colocó Hebreos dentro del Corpus Paulino y esa ha sido por tradicionalmente la confusión, en mi opinión, bueno, no solo mi opinión, es como algo ya determinado,
asignar la carta a los hebreos a Pablo, precisamente porque entre algunas colecciones antiguas aparece Hebreos como carta paulina. No tenemos esa designación dentro de la carta. Por eso, muy antiguos, ¿no? En Alejandría y Orígenes, por ejemplo, que son autores del segundo siglo, también ellos dicen que Pablo era propuesto como autor en la parte oriental del imperio, pero como un autor posible, ¿no? Y estas referencias son las que hasta el día de hoy algunos autores concluyen que Pablo era el autor, pero la misma carta no lo dice. Se observan algunas diferencias entre hebreos y escritos de Pablo en cuanto al contenido y el estilo. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta carta, si la hubieran enviado a los Gálatas, hubiera sido una carta probablemente que hubiera causado mucha confusión o inútil, porque los gentiles pues tenían cero conocimiento del texto de la Torá, por ejemplo, ¿verdad? No tenían ellos ese conocimiento para poder entender lo que la carta, el argumento central de la carta, que es las diferencias en el nuevo pacto a través de Cristo. Entonces es una carta que se escribe a judíos, a gente judía o muy buenos conocedores del mundo judío, pero más por el contenido a creyentes que están saliendo del judaísmo, ¿no? Y recordemos que el ministerio de Pablo era dedicado más al mundo gentil. En algún momento se estrecharon la mano con el apóstol Pedro y dijeron, bueno, mundo judío, a las sinagogas, y Pablo, yo voy a ir, le dice Pablo, a los gentiles, donde estén, ¿no? En sus ciudades y otras cosas. Entonces, la carta tampoco dice, Pablo no escribió esta carta, no hay ni negaciones ni afirmaciones, sencillamente sigue siendo una carta que queda anónima. Sugieren que Pablo tuvo cierta responsabilidad en la carta, pero que algún otro la redactó. Se han elaborado muchas hipótesis, ¿no? Ustedes van a leer ahí en los diferentes autores que puedan haber. Ustedes pueden hacer una investigación en internet o leer algunos libros. Se van a proponer, y hay que leer el lenguaje, el autor afirmado. Los autores serios que trabajan investigación seria en el Nuevo Testamento, pues no van a afirmarlo, no van a afirmar completamente ¿cómo se dice? La autoría de Pablo, sino que la van a dejar como una posibilidad. Y en el gusto de algunos, pero eso ya es un asunto personal, no tiene que ver con la realidad, pero en el gusto de algunos es Pablo, es por excelencia el autor. Otro autor dice, la aceptación de Hebreos como una obra paulina no fue amplia en la iglesia occidental hasta el siglo V. Después de esto, la tradición continuó virtualmente sin ser puesta en duda hasta la Reforma en el siglo XVI, cuando nuevamente fue generalmente cuestionada la autoría de Pablo. Ahora, hay una idea también de que la asignación de la carta es precisamente por ser un tema tan álgido, y permanecer anónima no era algo que beneficiara a la carta para tener sustento y autoridad y que fuera aceptada dentro de la iglesia. Finalmente la carta fue aceptada, eso es parte de la providencia divina, y vemos la importancia que tiene esta carta en la teología del Nuevo Testamento, en la teología cristiana. Eso es para el cristianismo en general, es un asunto central por los temas que aborda. ¿Cuáles son algunas, qué sería, objeciones para Pablo como posible autor? Hebreos desarrolla un retrato de Jesús como sumo sacerdote y de su obra como cumplimiento del ritual de sacrificios del Antiguo Testamento. Y Pablo en ninguna de sus cartas va por ese sentido porque su mundo es gentil y ellos tienen otro tipo de necesidades teológicas. Tal vez la carta donde más se acerca a Pablo algunas cosas como estas es en Gálatas, porque los Gálatas estaban sufriendo los embates de los judaizantes. Entonces, frente a los judaizantes, Pablo saca el argumento ahora de la interpretación de las escrituras antiguas, ahora a la luz de Cristo. Pero no va a Levítico, en el caso de Pablo, ni va a Deuteronomio, sino que se va hasta Génesis,
con la alegoría de Sara y Agar como las dos ciudades, los dos pueblos y todo eso, ¿verdad? Lo de Gálatas, por ahí, algo en Romanos, nada más, y algunos capítulos, hubo algunas referencias, pero en otros tono que hace Pablo en el tema del nuevo pacto, la relación de Israel con la gracia y todo eso, que aparece en Romanos capítulo 9 al 11. Pablo apela tanto a su posición como apóstol y testigo visual de Cristo. Difícilmente podría haber escrito que recibió el mensaje de segunda mano por medio de los que oyeron, como dice en Hebreos, ¿no? Pablo habla más de revelaciones o habla más de la escritura, en el caso del apóstol Pablo, y no tanto por el testimonio de los que oyeron, como se menciona ahí en la misma carta a los Hebreos. Vamos a avanzar un poco más y luego nos vamos a detener a conversar los últimos minutos antes de concluir. ¿Cuáles son los posibles destinatarios? La carta se conoce como Dios desde el siglo segundo. Parece ser que este título no fue parte de la carta original, sino la opinión de un copista o de cristianos de aquel momento. Al conocer el contenido de la carta, se encabezó la carta como a los hebreos. Y está la teoría de que inicialmente la carta ni siquiera tenía un título, ¿no? No se sabe exactamente por qué. Los creyentes, estos creyentes a los que la carta va dirigida, tenían problemas y presiones que los tentaban a abandonar a Cristo y regresar al judaísmo, que es lo que el autor les dice. No hay forma de que vayan a regresar. Por ejemplo, los capítulos, ese capítulo 6, que es un capítulo dramático en los primeros versículos, donde les dice, la tierra no puede estar produciendo abrojos ni nada, sino que hay que producir un buen fruto, ¿no? Entonces, el autor escribe para exhortar y reforzar la fe. Los primeros capítulos hasta el capítulo 10 son capítulos muy teológicos. Y luego los últimos capítulos, la última parte del capítulo 10 hasta el final de la carta, son capítulos más pastorales, donde se atienden necesidades y cosas, se dan consejos directos y prácticos de cómo los hermanos tenían que vivir. Luego de la argumentación de los primeros 10 capítulos que contiene la carta. Otras evidencias en Hebreos indican que sus primeros lectores formaban una iglesia aparte del grupo principal de cristianos en la ciudad en que vivían. Posiblemente la rápida pérdida de la identidad del autor y de los destinatarios se deba a que esta iglesia era un grupo pequeño de cristianos, eso es posiblemente, y que no tenían prominencia del grupo principal de la ciudad o de una ciudad en particular. Se puede entender el mensaje de Hebreos sin saber todos esos detalles. No sabemos del autor, no sabemos de sus destinatarios, pero el mensaje de Hebreos es suficientemente claro y nos bendice hasta el día de hoy. Es suficiente saber que los destinatarios eran judíos convertidos a Cristo, que sufrían persecución y que podrían haber evitado la persecución si regresaban a su creencia y práctica judía anterior, que es la exhortación con la que concluye el capítulo 10. ¿Cuál es el capítulo más famoso de Hebreos? El capítulo 11, los famosísimos héroes de la fe. Vamos a hablar de la fe. Leemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el capítulo 11. Y ahí armamos todo nuestro argumento. Pero fíjense que está el capítulo 11 y no nos detenemos a pensar en qué momento o por qué el autor llegó a esa conclusión hasta en el capítulo 11. ¿Qué ha pasado los 10 capítulos anteriores? ¿Qué ha ocurrido en esos 10 capítulos anteriores? Ese es el sustento de la declaración de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y luego toda la galería ahí de héroes que se mencionan extraordinarios siempre del Antiguo Testamento. Ok, nos vamos a detener aquí del desarrollo. Yo voy a leer aquí, hay algunos comentarios en el chat. Y en lo que estoy aquí leyendo, usted puede abrir su micrófono y hacer el comentario o la pregunta. Vamos a escuchar a José de Perú. Bienvenido, José. Sí, buenos días. Bueno, de lo que estoy coligiendo, de lo que estoy escuchando, que sí, definitivamente este libro fue escrito solo para judíos, no para gentiles.
de acuerdo al tipo de escritura que se hace y todo un recuento de lo que es las costumbres judías. Pero acá si es costumbres judías, acá me llama bastante, como cuatro cosas que me llaman la atención. Primero, que el sacrificio de Jesús es un holocausto, y ahí estaría mal tomado porque el holocausto, para ser aceptado, tiene que ser de todo comada, y el holocausto no fue quemado, fue colgado en un madero. Entonces fue un sacrificio, no un holocausto. Entonces, ¿cómo se tomaría eso? No fue un holocausto del todo quemada. Entonces, no va de acuerdo a la ley, ¿no? Ahora, Melquisedec, cuando sale, Melquisedec era un sacerdote del dios Salem. El dios Salem es un dios cananeo. Entonces, ese que tenía su templo ya en Jerusalén. Ya posteriormente los jebuseos, un dios jebuseo, y sobre ese templo construyó Salomón. Entonces, si comparamos a Jesús con Melquisedec, Jesús también era adorador del dios Salem, de un dios cananeo. ¿Y cómo puede pasar, si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, es un Dios que no se equivoca, es un Dios que esta cosa, cómo puede estar cambiando su ley a cada rato? ¿Es el Congreso, un Congreso terrenal? No, no, no puede ser. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras que dio Dios, el que las hizo, el que lo puso y quien envió a Jesús a hacer las cosas, no puede ser que haya pasado, pues, porque cielo y tierra no ha pasado. Entonces, la ley, ¿cómo puede haber pasado? Eso es lo que yo no entiendo. Y además Jesús ratificó la ley. Él no dijo, esto dijo, y entonces yo digo. No dijo que yo anulo, sino yo amplío. Además, Pablo nunca vio a Cristo. Nunca vio a Cristo, Pablo. Él vio una luz, pero a Cristo nunca lo vio. Eso es lo que he captado de lo que he escuchado. Y eso ha sido mis dudas que ahorita se han presentado. Les Ok, puedo bueno, resumir. El Cordero no fue un holocausto, Melquisedec adoraba a un dios cananeo, cielo y la tierra no ha pasado, y Pablo nunca vio a Cristo. bueno, algunas de las preguntas, José, las vamos a responder ahora que entremos en la siguiente clase, que veamos la segunda parte de Hebreos. A Hebreos le vamos a dedicar 3 horas, pues, también es una nada, ¿verdad? Es un acercamiento breve, pero al final algunas de estas preguntas vamos a responderlas en esta segunda parte, cuando hablemos ya del contenido de la carta a los Hebreos. Y bueno, algunas de esas inquietudes. El uso de las metáforas y las alegorías que hace el texto es la forma de interpretación, no es una forma de interpretación literal. Los corderos que quitan pecado, José, tenían que ser, como usted bien señala, de acuerdo a la ley mosaica, que tenían que ser quemados de manera literal, y el sacerdote tomaba una parte de la sangre en el incensario, y con esa parte de la sangre entraba al lugar santo y al lugar santísimo. Había todo un ritual para el día de la expiación. Y luego salía, y bueno, había todo. Después de la salida del sacerdote había una celebración y todas esas cosas. Eso era literal. Cristo no entró de manera literal al lugar santísimo para efectuar su sacrificio redentor, sino que es un asunto simbólico. De hecho, él, como judío, no tenía derecho a entrar al templo, ni siquiera al lugar santo, sino que entraba a los atrios apenas, porque él no era levita en su designación ahí genealógica. Entonces, el uso que hace el autor es una interpretación metafórica de los sentidos que esa ley tiene. Ese es un punto. El otro asunto tiene que ver con la interpretación de la ley, porque no es que la palabra del Señor haya fallado o que haya cambiado de opinión, sino que estamos sencillamente en un nuevo pacto, ¿no? Que el Señor estableció un nuevo pacto a través de Cristo. Por eso es que nosotros hoy ya no estamos obligados a los sacrificios. Si viviéramos en el antiguo pacto, de hecho nadie está viviendo ahora en el antiguo pacto, ni siquiera los judíos, si es que hay algún judío así verdaderamente judío, no tienen templo. ¿Cómo hace un judío actual para expiar su pecado si tiene que derramar sangre de animales y no hay templo? ¿Cómo hace?
¿Cómo vive la comunidad judía para expiar su pecado? Nosotros somos cristianos, ¿no? Y es una pregunta válida. Yo la he hecho en diferentes escenarios, se la he hecho a personas conocedoras del mundo judío y judíos. Entonces ellos tienen un procedimiento que es más talmúdico que mosaico. Es una interpretación misma lo que hace el autor de Hebreos, que va por otro lado, obviamente sin Cristo, ¿no? Ellos siguen celebrando el Shabbat, siguen celebrando sus muchas celebraciones y a lo largo de los siglos se han ido sumando más celebraciones, pero no hacen derramamiento de sangre. Y la Biblia dice Fila nomás. claramente que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces hay una nueva interpretación que ellos tienen desde el punto de vista talmúdico, que lo hicieron desde hace siglos, siguiendo principalmente el Talmud babilónico, ¿no? En los diferentes apartados que tiene el Talmud, que es una literatura extensísima. En el caso nuestro, los cristianos, no hemos sido llamados a seguir el Talmud, no hemos sido llamados a seguir la Torá, sino hemos sido llamados a seguir esa nueva interpretación que nos brindan los apóstoles, escritores del Nuevo Testamento. Ahora, en el tema de Melquisedec, no voy a ampliarlo, porque lo vamos a conversar en la siguiente clase cuando entremos al contenido con el asunto de Melquisedec y su aparición misteriosa que hace en el libro de Génesis. Así que le ruego ahí paciencia, José, ¿verdad? Gracias. Esos primeros comentarios y, bueno, algunas otras cosas que vamos a abordar en la siguiente clase. Vamos a escuchar a Patricia. Buenos días, pastor, Buenos días. profesor Garavito. Bueno, con toda la clase enseñada, puedo ver ahorita, disculpe si escuchan voces ya, porque estamos aquí en una situación. Bueno, en segunda de Pedro, porque tenemos nosotros un devocional, habla acerca del capítulo 3, versículo del 1 al 2, donde dice, ¿no? Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrenar la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. En estas dos versiones puedo entender que nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar y tener una claridad de cómo realmente entender la palabra de Dios y de cómo realmente poder ser guiados. ¿Ya? Entonces, estaba preguntando, ¿no? En mis pensamientos hablaba, ¿no? Y bueno, me sale, ¿no? Que como creyentes debemos, para poder entender el Nuevo Testamento, primero tenemos que entender primero conocer y entender el Antiguo Testamento. Porque si nosotros conocemos el Antiguo Testamento, también vamos a entender el Nuevo Testamento. Y puedo ver yo, porque realmente soy creyente nueva y nueva en todos estos conocimientos que se está dando, ¿no? Que me da un claro entendimiento ahora, como está hablando, ¿no? De lo que dice, es mejor, ¿no? El nuevo pacto es mejor que el antiguo. O sea, ya puedo decir con entendimiento y una sana convicción de decir que, miren, antiguamente se ofrecían estos pactos, antiguamente se hacían esto, ¿no? Ahora en Jesucristo, que Él ya lo hizo todo, ¿no? Simplemente es que nosotros ahora vivimos por la gracia de Dios. Entonces, esto me da a entender a mí, ¿no? Que ya entendiendo la clase que ahora tengo, ¿no? Que el pensamiento que tengo ya es claro, ya para saber, ¿no? Que es mejor para hablarle a alguien de lo que conozco, ¿no? Y de lo que ellos también conocen, ¿no? Porque he tenido, en el principio, o sea, no soy una creyente de muchos años, sino que el poder conocer y entender me llevó también a poder conocer por medio de la sociedad bíblica, conocer muchas cosas que no entendía, ¿no? Como el judaísmo, ¿no? Sus rituales, la manera en que ellos viven, el conocer a pastores que hacen esos rituales antiguos. Entonces, como que me distorsionaba entre lo que también me enseñaban en la iglesia. Entonces, yo quería aprender, ¿no? Y hoy estoy entendiendo realmente cuán necesario, como usted dice, a veces dejar todo a un costado para leer profundamente la palabra de Dios, escudriñar la palabra y poder llegar a este claro entendimiento que usted está hablando. Pues.
Bueno, déjenme resumir algo de la enseñanza de Hebreos y de las cartas generales y del mundo cristiano, comparando el nuevo pacto con el antiguo pacto. En ninguna forma estamos, ¿cómo se dice?, litúrgicamente obligados a cumplir nada de lo que se estipula en la ley de Moisés. Ni fechas, ni ritos, ni dietas, ni colores, ni vestimentas, ni nada. Nada de de lo que la ley menciona. Es cruel que se pida, por ejemplo, a las mujeres específicamente que vuelvan al antiguo pacto. En el antiguo pacto, las mujeres eran nada, sin ningún tipo de derechos ni de cosas, ¿no? Y eso se ve a lo largo, incluso hoy en el mundo ortodoxo, judío ortodoxo, la mujer es nada, sigue siendo nada. Tenemos mucha confusión porque creemos que el pueblo actual de Israel es un pueblo piadoso, es una nación occidental, con todos los líos occidentales. Por ejemplo, una de las principales capitales del orgullo gay en el mundo es Tel Aviv. Y cada año se hace el desfile del orgullo gay más grande, más vistoso, más obsceno que se pueda ver, se hace en Tel Aviv, que es una ciudad occidental, ¿verdad? Lo quisieran hacer en Jerusalén, pero en Jerusalén hay una presión porque Jerusalén está dividida en cuatro barrios que son muy, muy tradicionales, muy religiosos. Jerusalén es una ciudad muy religiosa, pero no estrictamente judía. Hay un barrio judío, hay un barrio musulmán, hay un barrio ortodoxo y un barrio armenio de la ciudad de Jerusalén. Entonces, la ciudad de Jerusalén es una ciudad, si yo la describiría actualmente, ¿no? Es una ciudad también en la que de manera solapada pasa de todo. Ahí hay prostitución, ahí hay tráfico de drogas, ahí hay explotación, ahí hay de todo con el manto de la religiosidad por ser una ciudad muy, muy religiosa que atrae, bueno, últimamente no, pero que ha traído a lo largo estos últimos 60, 70 años, ha traído mucho turismo. De ahí hay un pequeño grupo, porque ni siquiera es la mayor parte de la población judía, que son religiosos, que son verdaderamente religiosos, son los ortodoxos, pero que es un mundo uf, con muchas faltas a los derechos humanos, con muchas tragedias humanas, ¿no? Que ni siquiera el mismo pueblo de Israel consciente. Han tenido internamente muchas crisis, ¿no? Basta ver las noticias y investigar un poco. El mundo ortodoxo es un mundo que el tema de los derechos humanos no cuenta ahí. El tema de los derechos de la mujer, todos esos logros y cosas que han hecho la Declaración Universal de Derechos Humanos en pro de la mujer y todo eso no cuenta. Entonces, que se le pida a las mujeres que regresen al antiguo pacto tiene que ser un disparate, definitivamente, ¿no? El nuevo pacto es absolutamente diferente, es un pacto de gracia, no es un pacto de libertinaje, porque ese es el otro extremo. El otro extremo de confusión, un pacto de libertinaje, no es de libertinaje, es un pacto de gracia, es un pacto de amor. Bueno, de eso vamos a conversar en las clases siguientes, apenas estamos iniciando y entramos así con todo. Estas a mí me emocionan mucho y qué bueno que nos vamos a estar viendo. Así que ánimo para leer Hebreos esta semana. Y si puede adelantarse las otras cartas, dele, ¿verdad? Ahí con mucha confianza y con mucho ánimo. Un gran abrazo para todos donde están. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Bendiciones. Muy bien. Máximo, quedaste con la manita levantada, así que te damos brevemente, puntual. Puntual y brevemente. Dele. Gracias, maestro, ilustradísimo. Disculpen, estoy en un hospital, en una cita médica. Rapidísimo, ¿podría, maestro, darnos una lectura el tema conflicto Israel-Palestina para ver el enfoque, cómo están los ortodoxos ahí o no están los ortodoxos ahí? ¿O es el Estado de Israel El, con sus 80 años recién? el conflicto es geopolítico, no teológico. Y eso lo tienen claro el mundo ortodoxo principalmente, pero el conflicto principal es geopolítico, no es un conflicto teológico. La interpretación teológica que muchos líderes cristianos hacen es una aberración teológica y es una transgresión al Nuevo Testamento.
y cómo sustentar ese tipo de cosas desde cartas como Hebreos, desde cartas como Gálatas. Es un conflicto geopolítico, como cualquier conflicto geopolítico en el mundo. Lamentable, ¿no? Las crisis humanas, las tragedias humanitarias que ahí están ocurriendo. Niños, mujeres, cuántas viudas han quedado de ambos lados, huérfanos, mutilados, millones y millones y millones de recursos desperdiciados, ¿verdad? Y cuánto cuesta una bala, cuánto cuesta una bomba, cuánto cuesta todos los artefactos de guerra que se utilizan, que en lugar de utilizarse para el desarrollo, para el bien, para la educación, para la tecnología, para la medicina y todas esas cosas, en ambos bandos se utilizan para matar, para derramar sangre, es de las formas más irracionales de la conducta humana. Entonces el conflicto nosotros debemos de ponerlo en el lugar que le corresponde, es un conflicto geopolítico con raíces profundas, antiguas, con muchos intereses de muchos actores de este mundo en el que nosotros nos ha tocado que vivir actualmente. Y así como ese conflicto hay otros, ¿no? El conflicto de Ucrania, el conflicto entre Pakistán y la India, el conflicto entre China y algunos de sus vecinos, el conflicto de, bueno, y así, lo que está ocurriendo entre diferentes naciones en África, el dominio de naciones europeas que no quieren soltar la explotación de recursos naturales en África y otras cosas, que sigue generando conflictos de intereses de diferentes actores, ¿no? Y eso termina en guerras y en la muerte de muchas personas, lamentablemente. Entonces, el conflicto es un conflicto que la lectura que debemos hacer es una lectura geopolítica, no una lectura teológica, ¿verdad? Eso sería como, esa es mi opinión, ¿verdad? Gracias, Leti. Entonces, ahora sí, el Gracias, otro maestro. sábado, con la ayuda del Señor, nos vamos a ver en el mismo horario. Bendiciones. Así es, muy bien.